Hola chicos, espero que estén muy bien. Vamos entonces a iniciar con la solución de algunos problemas del tema de cinemática de la partícula, el cual corresponde al primer examen parcial. En cuanto al audio y este material elaborado es por el profesor Julio Granadillo, mi persona, eh, de la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ingeniería, específicamente del Departamento de Mecánica, ciclo básico. Bien, entonces, bueno, vamos a iniciar con el primer problema, el cual es el problema número 2. El problema número 2 de la guía de mecánica aplicada, el cual dice, el anillo P se mueve en el semiaro AB de centro O y radio 4M. Este que vemos acá es el semiaro AB, ¿ok? Este que vemos acá. Este semiaro se encuentra fijo a tierra y sigue la ley del movimiento. Esta fórmula que vemos acá describe la ley del movimiento del anillo que estamos estudiando. Entonces nos indica que S de T va a ser igual a 4pi T cuadrado sobre 3. Seguidamente, si el anillo inicia su movimiento desde la posición P sub 0, y acá nos indica dónde está P sub 0 en el dibujo, ubicada a 2 metros de altura por encima de la horizontal que pasa por O. Entonces vamos a ubicar acá rapidito, vamos a ubicar esa altura H que pasa por encima de la horizontal. Esta que está acá es la horizontal, esta que está acá es la horizontal. Entonces esta es nuestra altura que le vamos a llamar H, que va a ser igual a 2m. ¿Ok? Esto que está acá es h, que es igual a 2m. Ok, determinar el vector velocidad y el vector aceleración del anillo para el instante en que pasa por la posición más alta. Ok, entonces, ¿cuál es ese instante, muchachos? Ese instante, si pasamos una vertical por el centro de la semicircunferencia, vamos a lograr determinar cuál es esa posición más alta de la trayectoria, que es esta que está acá. ¿Ok? Este sería P en la posición de interés o en la posición donde me están mandando a calcular tanto el vector velocidad como el vector aceleración, en la posición más alta. Ok. Además nos indican que A, O y B están alineados en la misma horizontal y acá lo podemos ver. A, O y B están alineados en la misma horizontal. Entonces, lo primero que vamos a hacer, muchachos, siempre en cualquiera de los problemas de cinemática de partícula es identificar la trayectoria de la partícula. ¿Ok? Entonces podemos ver que la trayectoria de la partícula, o en este caso del anillo, ¿sí? Es esta que está acá. Es una trayectoria de tipo circular. Y entonces lo identificamos como que la trayectoria del anillo P respecto a Tierra, recordemos que 1 es la notación para referirnos a Tierra, eh, esta que está acá, pues entonces la trayectoria, ¿sí? Y evidentemente entender el movimiento del anillo, ¿ok? Entonces podemos ver que el movimiento del anillo es circular, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante entender el movimiento e identificar la trayectoria de lo que estamos estudiando. Porque en base a la trayectoria se sugieren ciertas recomendaciones y una de ellas es la siguiente. Cuando la trayectoria de lo que estamos estudiando es circular, se puede trabajar en los tres sistemas de coordenadas, pero la mejor opción es coordenadas intrínsecas. Esta es una recomendación. Para cada trayectoria de la partícula que estemos estudiando, digamos que hay una recomendación para facilitar los cálculos, pero esto no es obligatorio, ¿ok? Es importante que tengamos en cuenta que cuando vayamos a enfrentar cualquier problema de cinemática de partícula, podemos resolverlo empleando cualquier sistema de coordenadas, ya sea sistema de coordenadas cartesiano, sistema de coordenadas polares o sistema de coordenadas intrínseco. Pero dependiendo de la trayectoria, existen como que caminos más fáciles o caminos que son recomendados para enfrentar los problemas, y esto nos va a facilitar bastante los cálculos y nos va a simplificar un poco más el proceso. ¿Ok? Entonces, recordemos que si tenemos una trayectoria eh, cuya, eh, cuya forma sea circular, entonces se recomienda que ese ejercicio lo hagamos de forma intrínseca, o inclusive también se recomienda que lo empleemos de forma
polar, utilizando el sistema de coordenadas polar. Pero entonces, bueno, a medida que vayamos haciendo los problemas, vamos a ir identificando por qué se recomienda tal trayectoria, por qué se recomienda tal sistema de coordenadas, y así vamos viendo en función de cada problema. ¿Ok? Entonces, importantísimo, identificar la posición. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ver si la posición de ese anillo que estemos estudiando, de esa partícula, es posición genérica o posición particular. ¿Por qué es importante determinar esto? Porque recordemos eh, que los sistemas de coordenadas, las ecuaciones en el sistema de coordenadas, vienen dadas para posiciones genéricas. ¿Ok? Entonces, es muy importante que antes de comenzar a emplear nuestros sistemas de coordenadas y emplear nuestras ecuaciones, identificar el tipo de posición. Entonces, para ello nos vamos a orientar siempre en la pregunta que nos estén haciendo. En este caso, fíjense que acá nos dicen determinar el vector de velocidad y aceleración para el instante en que pasa por la posición más alta. Y en este momento yo les pregunto, ¿estamos en dicho instante o estamos en otro instante? Fíjense que si acá vemos el dibujo, estamos en un instante diferente a la posición de interés, que es la posición cuando él pasa por la posición más alta, que es esta. Entonces, cuando estemos ubicados en cualquier otro instante que no sea el instante en que me estén mandando a calcular la velocidad y la aceleración, estamos en podemos decir que la posición de ese anillo es una posición genérica. Genérica porque es cualquier otro instante, diferente al instante de interés. Ahora, si el enunciado nos dice determinar la velocidad y la aceleración para dicha configuración, para dicho instante, en ese momento estamos hablando de una posición de tipo particular, porque me están mandando a calcular una velocidad y una aceleración para dicho instante, para dicha configuración. ¿Ok? Entonces, es importante que aprendamos a determinar bien qué tipo de posición es, si es genérica o particular. De igual forma, esto se explicó en el video anterior, en la última lámina, donde se colocan dos dibujos y uno es posición particular, otro es posición genérico, y entonces aquí podemos ver bien y entender bien cuál es la diferencia de una posición y la otra. Ahora bien, eh, ¿por qué es importante determinar esto? Porque si nosotros estamos ubicados en un ejercicio cuya posición es genérica, podemos entonces aplicar y emplear nuestros sistemas de coordenadas, nuestras ecuaciones, nuestros vectores unitarios directamente en esa posición. ¿Ok? Pero si nosotros determinamos que la posición es particular, tenemos que dibujar una posición genérica, ya sea un instante después o un instante antes de esa posición particular, y luego que hayamos dibujado esa posición genérica, allí en esa posición genérica es que vamos a, pues entonces, escribir nuestros vectores unitarios, a emplear nuestras fórmulas, porque recordemos nuevamente que las fórmulas y los sistemas de coordenadas están empleados para posiciones genéricas. Son ecuaciones genéricas. ¿Ok? Entonces, bueno, como bien lo dijimos, para este caso particular vamos a tener una posición de tipo genérica y evaluando la trayectoria de la partícula ya definimos que por conveniencia o por recomendación el sistema de coordenadas a emplear es intrínseco y vamos a determinar tanto el vector velocidad del anillo P como el vector aceleración del anillo P. Entre los datos tenemos un radio de 4 metros y eh, una altura que acá ya la tenemos bien definida en el dibujo de 2 metros. ¿Sí? Ok, entonces, luego que ya tenemos identificado el sistema de coordenadas, vamos a entonces ubicar en nuestro dibujo cuáles son esos vectores unitarios correspondientes a tal sistema de coordenadas. Entonces, como ya definimos que es intrínseca, vamos a ir viendo parámetro por parámetro y ir evaluando cada parámetro para entonces ubicarlos acá en nuestro dibujo. El primer parámetro que siempre tenemos que definir en sistema de coordenadas intrínsecas, recordemos que es el P sub 0. El P sub 0 es un punto fijo que tiene que estar ubicado necesariamente en la trayectoria de la partícula, digamos que en un punto
en un punto estratégicamente conveniente. ¿Ok? Normalmente, muchachos, el P sub 0, si tenemos una trayectoria de este tipo circular, normalmente podríamos ubicarlos, digamos que en los extremos de dicha circunferencia, que pudiese ser pudiese ser un punto conveniente donde ubicar P sub 0, B, pudiese ser también un punto conveniente donde colocar ese P sub 0, inclusive la posición más alta o la posición más baja también pudiesen ser puntos estratégicos para ubicar ese P sub 0, pero en este caso, muchachos, como ya nos están indicando y podemos ver en el dibujo, que ya nos están indicando dónde está ese P sub 0. Y fíjense que acá lo tenemos. Entonces ya directamente en este problema tenemos definido P sub 0. ¿Ok? Entonces, luego que tenemos definido P sub 0, vamos a definir el SDT, que el SDT se describe como la longitud de arco o la trayectoria que genera la partícula o en este caso el anillo que estamos estudiando. ¿Ok? Entonces, en este caso, muchachos, vamos a tener que SDT es este que está acá, lo que estoy colocando en azul. Esto va a ser igual a SDT. ¿Sí? Entonces, fíjense que todo ya lo estoy escribiendo directamente acá porque ya sabemos que esto es una posición genérica. Como le dije anteriormente, si esto hubiese sido una posición particular, tengo que necesariamente escribir o dibujar una posición genérica y en función de mi posición genérica, comenzar a definir estos parámetros como P sub 0, S de T, E sub T, E sub N, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, luego que tenemos ya definido el parámetro de la longitud de arco, vamos a definir el vector unitario tangencial. El vector unitario tangencial necesariamente es tangente a la trayectoria, ¿ok? Tangente a la trayectoria, y va en dirección creciente de la longitud de arco. Fíjense que la longitud de arco comienza a crearse o a crecer a partir de P sub 0. Entonces, como la dirección de E sub T o el vector unitario tangencial va en dirección creciente de la longitud de arco, quiere decir que pues entonces en esta dirección va mi vector unitario tangencial. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recordemos que, como la definición bien lo dice, es tangente a la trayectoria, él también, por decirlo de esta forma, también pudiésemos pintarlo en esta otra dirección. Pero si lo escribimos en esta dirección, estaría mal porque la definición me dice que él va en sentido creciente de la longitud de arco. ¿Ok? Entonces, esto que está acá sería la dirección correcta. Y adicional a ello, vamos a definir el vector unitario normal que apunta siempre hacia el centro de curvatura. Mi centro de curvatura, en este caso, es O, ¿sí? Que es el centro de la semicircunferencia. Entonces, eh, otra de las características del vector unitario normal es que necesariamente tiene que ser perpendicular al vector unitario tangencial. Recordemos que estas son definiciones que ya ustedes en teoría para este momento tienen que tener claras porque ya se les dio en el video anterior. Solamente estoy haciendo como una especie de recordatorio. Entonces, bueno, si lo pintamos acá, sería, aquí cumplimos que sea perpendicular al vector unitario tangencial y que apunte hacia al centro de curvatura. Entonces aquí tenemos E sub n, ¿sí? Entonces ya de esta forma tenemos bien definido nuestro sistema de coordenadas, que ya, como bien lo sabemos, es intrínseco, y definimos también los parámetros que definen ese sistema de coordenadas, ¿ok? Entonces, para continuar, vamos a tener el vector velocidad y el vector aceleración, que por defecto ya conocemos que el vector velocidad del anillo P respecto a tierra en sistema de coordenadas intrínseco viene definido por S de t punto E sub t, y la aceleración, el vector de aceleración de P respecto a tierra viene definido por S de t 2 punto E sub t más S de t punto al cuadrado sobre el radio de curvatura E sub n. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Encontrar S de t punto, encontrar S de t 2 punto, sustituir acá y finalmente vamos a tener lo que nos están pidiendo. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar nuestro primer ángulo que le vamos a llamar beta. Ese ángulo beta en nuestro dibujo es este que vemos acá. Vamos a unir P sub 0 con O y fíjense que acá vamos a tener como una especie de un triángulo y ese ángulo beta, muchachos, es este que está acá. ¿Ok? Entonces ahora vamos a encontrar ese ángulo. Fíjense, ¿qué conocemos nosotros para conseguir ese ángulo? Conocemos este cateto opuesto que viene dado por la altura h, que es un dato, que es 2 metros, ¿sí? También conocemos la hipotenusa, que esa hipotenusa va a corresponder al radio de esa semicircunferencia, que también es un dato, que es 4m, y simplemente si aplicamos la propiedad o aplicamos seno de beta, que sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces vamos de esta forma a conseguir cuánto vale ese ángulo beta. Entonces seno de beta va a ser igual a cateto opuesto, que es 2 metros, sobre hipotenusa, que es 4 metros, se me van las unidades de metro con metro, y si esto lo simplificamos, me queda que seno de beta va a ser igual a un medio. Entonces, ¿cuánto tiene que valer beta para que al sustituirlo acá me dé un medio? Pues beta tiene que valer 30 grados. ¿Ok? Entonces, ese es un dato bastante importante. Entonces, fíjense algo. Ya como dato de entrada me están dando esa longitud de arco. ¿Sí? Me están dando esa longitud de arco ese SDT, que es mi longitud de arco. Entonces, fíjense, lo único que vamos a hacer es derivar esa expresión. Entonces, si nosotros la derivamos, vamos a conseguir ese de t punto. Si eso lo derivamos, recordemos que el 2 baja, entonces 2 por 4, 8, me queda 8 pi t sobre 2, esto es sobre 3 en realidad, sobre 3, esto es 3, entonces me quedaría esto, y si esta expresión la volvemos a derivar, me quedaría 8 pi tercio, ¿sí? 8 pi tercio. Entonces, fíjense, muchachos, que prácticamente está bastante sencillo. Ya tenemos S de t y S de t punto y S de t 2 puntos, que prácticamente si lo sustituimos acá, en esta fórmula, si lo sustituimos acá, ya prácticamente tenemos los que nos están pidiendo, pero de forma genérica. ¿Por qué de forma genérica? Porque este tiempo t puede ser cualquier t, un segundo, 2 segundos, 3 segundos, un minuto, 10 minutos, puede ser cualquier tiempo. Pero siempre y cuando lo dejemos expresado en función de t, vamos a tener una expresión de tipo genérica. Cuando ya nosotros consigamos ese valor de t, es que vamos a particularizar. Entonces, es importante que estemos claros cuando algo es genérico y cuando es algo particular. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a conseguir el tiempo. ¿Por qué vamos a conseguir el tiempo? Porque yo necesito saber cuánto tiempo ha transcurrido desde que él inicia su movimiento acá en la posición inicial hasta que él pasa por la posición más alta, que sería la posición de interés. O sea, nosotros necesitamos conocer cuánto es el tiempo transcurrido desde la posición inicial hasta, por así decirlo, la posición final o la posición de interés. ¿Ok? Entonces vamos a determinar ese tiempo. El tiempo que transcurrió desde P sub 0 hasta la posición más alta. Entonces, fíjense algo importante. Acá tenemos eh, tenemos algo aquí importante que es una longitud de arco, ¿sí? Que es esto que está acá. Vamos a tener esto que va a ser mi radio, esto que va a ser mi radio, y esto que sigue siendo S de t, que sigue siendo S de t, ¿sí? Y básicamente esto que está acá pintado en azul, muchachos, es esto que tenemos acá, ¿sí? Entonces, conocemos este lado que es R, este lado que es R, y esto que va a ser igual a tita, ¿ok? Al ángulo tita. Y esto que está acá va a ser el ángulo beta. Recordémoslo del dibujo anterior.
Entonces, por longitud de arco, muchachos, se tiene la siguiente propiedad, que S va a ser igual a R por tita. Esto es una propiedad, ¿ok? Por longitud de arco. Entonces, un dato importante es que, o una relación importante que podemos sacar, es que si yo sumo beta con tita, eso va a ser igual a 90 grados, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Si yo sumo beta con el ángulo tita, eso va a ser igual a 90 grados. Por lo tanto, es importante que también conozcamos, muchachos, cuánto va a valer ese ángulo tita en la posición particular. Entonces, precisamente por eso es que hacemos esta relación. Entonces, fíjense, eh, si sabemos que beta más tita es igual a 90 grados, ¿cuánto valdrá tita? Recordemos que anteriormente ya habíamos calculado beta y el ángulo beta nos había dado 30 grados. Entonces, si nosotros despejamos acá, esto iba a ser igual a 30 grados. Si nosotros despejamos acá tita, 90 menos 30 es igual a 60, ¿ok? Entonces ya tenemos el ángulo tita. Pero si eso lo llevamos a radianes, podemos decir que tita va a ser igual a pi tercio. Pero ¿para qué nos va a servir eso, muchachos? ¿Para qué nos va a servir eso? Fíjense. Recordemos que inicialmente nos dan como dato que S de t va a ser igual a 4 pi t cuadrado sobre 3. ¿Correcto? Y adicional, también nosotros sabemos que por longitud de arco, S de t va a ser igual a R por tita. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a igualar ambas expresiones, esta con esta, que es lo que acá se hizo. Se igualan ambas expresiones. Ya conocemos el ángulo tita en función de radianes. Lo sustituimos. Y entonces de esta forma, fíjense, tenemos R. ¿Cuánto vale R? 4. ¿Cuánto vale tita? Pi tercio, eso va a ser igual a 4 pi tercio por t cuadrado. Y de esta forma, muchachos, vamos entonces a despejar el tiempo y a conseguir el tiempo. Entonces, finalmente se determina que el tiempo transcurrido desde la posición inicial, desde que él inicia su movimiento en p sub 0, hasta la posición más alta, que es donde queremos determinar tanto la velocidad como la aceleración, entonces ha transcurrido un segundo. ¿Ok? Entonces, eh, recordemos que partimos de nuestras ecuaciones, ya teniendo S de t punto y S de t dos puntos. Si lo sustituimos acá, vamos a tener nuestros vectores velocidad y aceleración de forma genérica, ¿ok? Pero como necesitamos particularizar, cuando vamos a particularizar, quiere decir que vamos a agregar el tiempo en la posición de interés, el ángulo en la posición de interés, cualquier dato, pero que sea en la posición de interés. Entonces, fíjense, si sustituimos t igual 1, recordemos acá que esto es 3. Si sustituimos t igual a 1, me va a quedar que el vector velocidad del anillo P respecto a tierra va a ser igual a 8 pi tercio. Ya vamos a ver por qué lo colocamos esto en i. Eh, y la aceleración me va a quedar 8 pi tercio en i menos todo esto que está acá en j. Entonces, ajá, profesor, pero ¿por qué lo colocamos en i en j y no lo dejamos en e sub t y e sub n? Porque e sub t y e sub n son vectores unitarios genéricos. Entonces, cuando nosotros vamos a particularizar, necesariamente tenemos que dejarlo en función de vectores unitarios que ya, digamos que son conocidos, son vectores unitarios fijos, ¿ok? Entonces, para nosotros, eh, siempre vamos a tomar en cuenta que I positivo va a ser hacia la derecha, por ejemplo, y J positivo va a ser hacia la derecha. De lo contrario, tendremos que especificarlo en el enunciado. ¿Ok? Entonces, fíjense algo. Vamos a tener eh, S de t, S de t, en la posición final o en la posición particular, ¿dónde me va a quedar S de t? Vamos a ver algo aquí rapidito para que entiendan esto. Segundo.
Fíjense, en la posición final o la posición particular, E sub t me va a quedar acá, E sub t. Y E sub n me va a quedar acá, en la posición, en la posición particular, ¿ok? Entonces, fíjense, si yo quiero proyectar yo necesito proyectar este vector unitario E sub t en un vector unitario E sub i, porque ya sabemos que cuando vamos a particularizar vamos a utilizar este sistema de coordenadas para este caso, ¿ok? Para este caso. Entonces, si yo proyecto este vector unitario sobre este vector unitario, fíjense que me va a quedar en la misma dirección de i y en el mismo sentido de i. ¿Ok? O también lo podemos ver que recordemos que la proyección de un vector unitario sobre otro es la magnitud de ese vector unitario por la magnitud del vector unitario que yo quiero proyectar por el coseno del ángulo que ambos vectores unitarios me forman. Para este caso, la magnitud del vector unitario E sub t es 1, la magnitud del vector unitario y es 1 y el coseno del ángulo que ambos forman es 0 porque fíjense que uno está solapado sobre el otro y el coseno del ángulo, el coseno de 0 es 1. Entonces, me sigue quedando lo mismo, solo que lo único que me va a cambiar es que en vez de que me quede en E sub t, me va a quedar en E sub i. Disculpen, me va a quedar en i. ¿Ok? Pero el sentido y la magnitud sigue siendo la misma. Lo único que cambia es el vector unitario. Ok, entonces, eh, perfecto. Entonces, en el caso de la velocidad, si yo proyecto E sub t, si yo proyecto E sub t sobre i, ya sabemos que me va a quedar en i con el mismo sentido y la misma magnitud. No me cambia nada. Ok. Ahora, en el caso de la aceleración, fíjense, tenemos acá E sub t, ¿verdad? Tenemos acá E sub t. Entonces, E sub t también lo proyecto sobre el vector unitario i y entonces se mantiene la misma regla. El vector unitario sub E sub t por el vector unitario E sub i por el coseno del ángulo que ambos forman. Entonces, todo eso se mantiene igual, lo único que me va a cambiar es la dirección del vector, que en este caso se sigue manteniendo en i. ¿Ok? Entonces, pues chévere. Eh, ok, más E sub t más esta otra componente E sub n. Pero fíjense algo interesante acá, muchachos. ¿Por qué nosotros aquí le cambiamos el signo? ¿Por qué le cambiamos el signo? Porque si nos damos cuenta, muchachos, la dirección y el sentido de E sub n va hacia los j negativos. ¿Lo ven? Va hacia los j negativos. Entonces, por eso aquí se le cambia el signo. ¿Ok, muchachos? Entonces, eh, importantísimo, siempre cuando vayamos a expresar nuestros vectores finales particularizados, nunca los vayamos a dejar en función de E sub t o E sub n, porque recordemos que esos vectores unitarios son genéricos y entonces nosotros necesitamos conseguir vectores unitarios particulares eh, para dicha situación o dicho problema que estemos evaluando. ¿Ok? Entonces, luego más adelante vamos a ver qué pasaría si, por ejemplo, mi posición particular es es acá en este punto, por ejemplo, donde no necesariamente de repente el vector E sub t y el vector E sub n coincidan con los vectores unitarios I y J, ¿sí? O sea, de manera que estos vectores queden inclinados. Ya vamos a ver qué podemos hacer en ese caso o qué se recomienda en ese caso. Y bueno, progresivamente iríamos avanzando. Entonces, bueno, muchachos, sin más nada que agregar, espero sus comentarios y sus dudas debajo del video para entonces en la próxima clase que tengamos online aclarar esas dudas y proseguir con ello. ¿Ok?